En el tejido invisible del cielo, donde las constelaciones no solo brillan sino que susurran, Géminis guarda un secreto que no se revela a simple vista. Bajo su apariencia ágil, curiosa y cambiante, existe un núcleo silencioso, un motor oculto que no descansa. No es la mente veloz lo que lo vuelve imparable, sino aquello que habita detrás de cada pensamiento, en las sombras donde las palabras aún no han nacido. Ese inconsciente no es caótico, aunque parezca fragmentado. Es un archivo infinito donde cada experiencia, cada conversación y cada idea queda registrada como una chispa lista para encenderse en el momento preciso. Mientras otros signos buscan certezas, Géminis acumula posibilidades. Y en ese cúmulo aparentemente disperso, se encuentra su verdadero poder, la capacidad de conectar lo inconexo, de ver patrones donde otros solo perciben ruido. En lo profundo, existe una dualidad que no es conflicto sino estrategia. Dos corrientes internas dialogan sin cesar, una observa, la otra actúa, una duda, la otra avanza. Esta conversación perpetua no debilita, afina. Porque en ese intercambio constante, el signo se vuelve adaptable, imposible de atrapar en una sola forma. Su inconsciente aprende a moverse entre contradicciones sin romperse, convirtiendo la ambigüedad en ventaja. Allí también habita un instinto antiguo, casi olvidado, que percibe el movimiento del tiempo como si fuera un lenguaje. Géminis no solo piensa rápido, siente el ritmo de lo que está por venir. Es una intuición disfrazada de lógica, una visión que se presenta como curiosidad. Por eso, incluso cuando parece disperso, en realidad está explorando caminos que otros ni siquiera han imaginado. En ese mundo interior, las emociones no se anclan, fluyen. Lo que podría parecer superficialidad es en realidad una defensa sutil, la negativa a quedar atrapado en una sola narrativa. El inconsciente geminiano sabe que la libertad es su combustible, y protege ese principio con una ligereza que desconcierta. No se aferra, y por eso nunca se detiene. Cuando ese poder se alinea, ocurre algo extraordinario. Las ideas dejan de ser fragmentos y se convierten en redes vivas. Las palabras no solo comunican, transforman. La mente ya no es un torbellino, sino un sistema en expansión que absorbe, adapta y crea sin límites. En ese estado, Géminis se vuelve inalcanzable, porque no hay forma fija que pueda ser contenida ni prevista. Así, en el silencio de su propio laberinto interno, el signo descubre su verdadera naturaleza, no es el mensajero, sino el puente. No es la voz, sino el eco que resuena en múltiples dimensiones. Y en ese eco, en esa multiplicidad que nunca se detiene, reside su fuerza imparable, una que no necesita imponerse porque ya está en todas partes al mismo tiempo. En las capas más profundas de esa arquitectura invisible, donde la mente deja de ser un instrumento y se convierte en territorio, se despliega una dimensión menos evidente, la relación de Géminis con el vacío. Allí donde otros perciben ausencia, este signo encuentra un campo fértil. El silencio no lo intimida, lo traduce. En ese espacio sin forma, el inconsciente geminiano ensaya futuros posibles, probando versiones de la realidad como si fueran lenguajes aún por descifrar. No necesita que algo exista para empezar a interactuar con ello, le basta la insinuación, la posibilidad latente. Ese contacto con lo que todavía no es le otorga una ventaja que no depende de la velocidad, sino de la anticipación. Ese mismo inconsciente alberga una memoria que no es lineal. No se organiza como una historia continua, sino como una constelación de momentos interconectados. Cada recuerdo se enlaza con otros a través de asociaciones inesperadas, generando una red dinámica que se reconfigura constantemente. Por eso, cuando actúa, no lo hace desde un punto fijo del pasado, sino desde múltiples referencias simultáneas. Lo vivido no pesa, se transforma. Lo aprendido no se archiva, se recicla. En ese flujo, el error pierde su carácter limitante y se convierte en materia prima para nuevas combinaciones. En esa profundidad también reside una capacidad singular para fragmentarse sin perder coherencia. El inconsciente de Géminis sabe dividir su atención, su energía y hasta su identidad en múltiples facetas operativas. No se trata de dispersión, sino de multiplicación. Cada faceta cumple una función, explora un ángulo distinto, y luego regresa al núcleo con información nueva. Este proceso ocurre de manera casi imperceptible, como si una inteligencia interna organizara el caos en tiempo real. Así, mientras en la superficie puede parecer que todo cambia sin dirección, en lo oculto existe una sincronización precisa que integra cada fragmento en una totalidad en expansión.
Otra corriente silenciosa atraviesa ese mundo interior, la relación con el lenguaje como fuerza creadora. No es solo comunicación, es invocación. El inconsciente geminiano percibe que cada palabra altera el tejido de lo posible. Por eso juega, experimenta, combina, rompe estructuras y las rehace. No se conforma con repetir significados heredados, los reinterpreta, los desplaza, los convierte en herramientas de transformación. En ese proceso, el lenguaje deja de ser un medio y se convierte en un poder activo, capaz de abrir caminos donde antes solo había límites. Existe además una resistencia instintiva a la cristalización. Allí donde otros encuentran estabilidad, el inconsciente de Géminis detecta estancamiento potencial. No rechaza la forma por capricho, sino porque intuye que toda forma, si se vuelve rígida, termina por limitar el movimiento. Esta resistencia no es destrucción, sino renovación constante. Rompe para reconfigurar, suelta para poder seguir avanzando. En ese gesto continuo, se protege de quedar atrapado en una sola versión de sí mismo, manteniendo abierta la posibilidad de evolucionar sin restricciones. En lo más hondo también se encuentra una percepción aguda de las interconexiones invisibles entre las cosas. No necesita ver la totalidad para comprenderla, le basta un fragmento para reconstruir el conjunto. Este talento no proviene únicamente de la lógica, sino de una sensibilidad casi intuitiva hacia las relaciones ocultas. Detecta correspondencias, paralelismos, resonancias que otros pasan por alto. Así, el mundo deja de ser una colección de elementos aislados y se convierte en una red viva donde todo se comunica con todo. En esa red, Géminis se mueve con naturalidad, encontrando caminos alternativos incluso en los escenarios más complejos. También se despliega una tensión creativa entre la inmediatez y la trascendencia. Aunque en la superficie pueda parecer orientado al instante, en lo profundo existe una comprensión de lo efímero como parte de un ciclo mayor. Cada idea fugaz, cada impulso, cada cambio repentino forma parte de un proceso más amplio de exploración y expansión. Nada es trivial cuando se observa desde ese nivel, todo aporta, todo suma, todo alimenta la maquinaria interna que nunca deja de evolucionar. En ese núcleo oculto, el miedo no desaparece, pero se transforma. No se convierte en bloqueo, sino en señal. El inconsciente geminiano lo interpreta como una indicación de territorio inexplorado. Allí donde surge la incertidumbre, percibe una puerta. Y en lugar de retroceder, se aproxima con curiosidad. Esa transmutación del miedo en impulso es una de las claves de su carácter imparable, no evita lo desconocido, lo busca, lo interroga, lo convierte en parte de su mapa interno. Hay también una dimensión lúdica que no es superficial, sino profundamente estratégica. El juego no es distracción, es método. A través del juego, el inconsciente experimenta sin la carga del error definitivo. Prueba, falla, ajusta y vuelve a intentar, todo dentro de un marco flexible que permite la innovación constante. Esta capacidad de mantener la ligereza incluso en procesos complejos le permite avanzar sin la rigidez que paraliza a otros. Y en el fondo de todo, como un pulso constante, se encuentra una necesidad de expansión que no puede ser contenida. No se trata de ambición en términos tradicionales, sino de una fuerza interna que empuja hacia la exploración continua. El inconsciente de Géminis no busca llegar a un destino final, porque entiende que el verdadero poder reside en el movimiento mismo. Cada paso abre nuevos caminos, cada descubrimiento genera nuevas preguntas, cada respuesta se convierte en el inicio de otra búsqueda. Así, en ese universo interior que nunca se detiene, se configura una inteligencia que no depende de la estabilidad para sostenerse, ni de la certeza para avanzar. Es una inteligencia que fluye, que se adapta, que se reinventa a cada instante. Y en esa capacidad de transformación constante, en esa danza perpetua entre lo conocido y lo posible, se revela una fuerza que no necesita imponerse porque simplemente no puede ser detenida. En una región aún más sutil de ese entramado invisible, se despliega una cualidad que rara vez se reconoce, la relación de Géminis con el umbral. No el umbral como límite, sino como punto de tránsito perpetuo. Su inconsciente no habita plenamente en un solo plano, se sitúa entre lo interno y lo externo, entre lo dicho y lo insinuado, entre lo pensado y lo aún impensable. Esa posición liminal le permite actuar como un canal que traduce lo intangible en formas comprensibles, y lo concreto en nuevas posibilidades abstractas. Allí donde otros necesitan certezas para avanzar, este signo avanza precisamente porque no se detiene a fijarlas. En ese espacio intermedio,
surge una percepción aguda del instante como portal. No se trata solo de rapidez mental, sino de una capacidad para reconocer el momento exacto en el que una idea, una palabra o una acción pueden alterar el curso de los acontecimientos. El inconsciente geminiano no espera grandes señales, detecta microvariaciones en la realidad, pequeñas grietas por donde se filtra el cambio. Y cuando las encuentra, actúa con precisión, casi como si respondiera a un código invisible que solo él puede interpretar. Existe también una dimensión menos evidente relacionada con la fragmentación del yo como herramienta evolutiva. En lugar de buscar una identidad fija, el inconsciente de Géminis genera múltiples versiones de sí mismo que coexisten y se alternan según la necesidad del entorno. Cada una de esas versiones no es una máscara vacía, sino una configuración completa con su propia lógica, su propio tono, su propia forma de interactuar. Esta multiplicidad no implica pérdida de autenticidad, sino expansión de posibilidades. El yo deja de ser una estructura rígida y se convierte en un sistema adaptable, capaz de responder a la complejidad del mundo sin fracturarse. En lo profundo también se activa una relación singular con el tiempo circular. Aunque en la superficie parezca orientado al presente inmediato, el inconsciente geminiano percibe que todo retorna, pero nunca de la misma forma. Las ideas vuelven transformadas, los patrones se repiten con variaciones, y en cada ciclo se abre una oportunidad de reinterpretación. Esta comprensión le permite no quedar atrapado en repeticiones inconscientes, sino intervenir en ellas, modificarlas y redirigirlas hacia nuevos desenlaces. Otro aspecto oculto es la capacidad de disolver jerarquías internas. No hay una sola voz dominante en su mundo interior, sino un coro dinámico donde distintas perspectivas dialogan en igualdad de condiciones. Esta horizontalidad psíquica genera una riqueza de enfoques que amplía el rango de respuesta ante cualquier situación. El inconsciente no se somete a una única narrativa, las cuestiona todas, las mezcla, las reconfigura. En ese proceso, se evita la rigidez ideológica y se mantiene abierta la puerta a la innovación constante. También se manifiesta una sensibilidad especial hacia lo simbólico. Más allá de las palabras literales, el inconsciente de Géminis capta significados ocultos en gestos, silencios, coincidencias y patrones repetitivos. Interpreta la realidad como un sistema de signos en constante movimiento, donde cada elemento puede ser leído desde múltiples capas. Esta lectura no es estática, cambia según el contexto, permitiendo reinterpretar lo vivido una y otra vez sin agotarlo. En esa profundidad se encuentra además una relación paradójica con la certeza. No la rechaza por completo, pero tampoco la considera definitiva. Cada certeza es vista como una estación temporal, útil en un momento determinado, pero susceptible de ser superada. Esta flexibilidad evita la cristalización del pensamiento y mantiene al inconsciente en un estado de apertura permanente. Lo que hoy es verdad puede transformarse mañana, y lejos de generar inseguridad, esto alimenta una sensación de libertad que impulsa a seguir explorando. Hay una corriente interna que conecta con la improvisación como arte superior. No se trata de actuar sin dirección, sino de confiar en la capacidad de responder en tiempo real a lo que emerge. El inconsciente geminiano no necesita prever cada detalle, sabe que posee los recursos para adaptarse a lo inesperado. Esta confianza no es ingenua, se basa en la acumulación constante de experiencias, asociaciones y aprendizajes que se reorganizan en el instante preciso para generar una respuesta eficaz. En lo más hondo también se percibe una tendencia a la disolución de fronteras entre disciplinas, ideas y categorías. El inconsciente no reconoce límites estrictos entre áreas del conocimiento o formas de expresión. Todo puede combinarse, todo puede hibridarse. De esta mezcla surgen enfoques innovadores que rompen con lo convencional. Lo que parecía incompatible encuentra un punto de encuentro, y en ese cruce se generan nuevas formas de comprensión. Existe además una relación íntima con la paradoja como motor creativo. En lugar de evitar las contradicciones, el inconsciente de Géminis las abraza y las utiliza como impulso. Entiende que en la tensión entre opuestos se genera energía, y que esa energía puede ser canalizada hacia la creación. La paradoja no es un obstáculo, es un campo de juego donde se expanden los límites de lo posible. En esa arquitectura interna también se manifiesta una forma particular de resiliencia. No se basa en la resistencia frontal, sino en la capacidad de desviar, reinterpretar y transformar las circunstancias. Cuando encuentra obstáculos, no se detiene a confrontarlos directamente, busca rutas alternativas, cambia de enfoque, redefine el problema.
Esta flexibilidad le permite avanzar incluso en condiciones adversas, manteniendo el movimiento donde otros quedarían bloqueados. Y en el núcleo más profundo, casi imperceptible, late una conciencia de infinitud. No como concepto abstracto, sino como experiencia interna de apertura sin límites. El inconsciente geminiano intuye que siempre hay más por descubrir, más por conectar, más por transformar. Esta intuición no genera ansiedad, sino impulso. En una capa todavía más profunda, donde incluso las ideas pierden su forma reconocible, el inconsciente de Géminis se vincula con una corriente de percepción que trasciende el pensamiento convencional. No se limita a procesar información, sino que percibe la vibración de lo que aún no ha sido articulado. Es como si captara la intención antes de que se convierta en palabra, la dirección antes de que exista el camino. Esta facultad lo convierte en un intérprete de lo emergente, alguien que no espera a que la realidad se defina para empezar a interactuar con ella. En ese nivel, también se despliega una relación particular con la incertidumbre como fuente de energía. Lo incierto no representa un vacío que deba llenarse, sino un campo activo que estimula la exploración. El inconsciente geminiano se alimenta de esa indeterminación, encontrando en ella una libertad que otros no logran sostener. Donde no hay respuestas fijas, surge la posibilidad de crear nuevas preguntas, y en ese acto se activa un ciclo continuo de descubrimiento que nunca se agota. Existe además una dinámica interna que reorganiza constantemente los límites entre lo consciente y lo inconsciente. No hay una frontera rígida entre ambos, más bien, se produce un intercambio fluido donde contenidos profundos ascienden a la superficie y pensamientos conscientes se hunden para ser transformados. Este tránsito constante genera una mente en estado de actualización permanente, donde nada permanece estático y todo puede ser reinterpretado desde nuevas perspectivas. En lo oculto también se manifiesta una capacidad de resonancia con múltiples realidades simultáneas. No se trata de evasión, sino de una sensibilidad que percibe distintas posibilidades coexistiendo en paralelo. El inconsciente de Géminis no se aferra a una sola línea de desarrollo, contempla bifurcaciones, caminos alternativos, desenlaces diversos. Esta amplitud le permite adaptarse con rapidez cuando las circunstancias cambian, porque ya ha explorado internamente múltiples escenarios antes de que se materialicen. Otra dimensión poco evidente es su relación con la desidentificación. El inconsciente no se apega de manera rígida a roles, etiquetas o definiciones. Puede asumirlos, utilizarlos, transformarlos y dejarlos atrás sin perder su continuidad interna. Esta capacidad de no quedar fijado a una sola identidad le otorga una libertad excepcional para reinventarse. Cada experiencia se integra sin convertirse en prisión, cada etapa se vive sin convertirse en límite. En ese entramado también se activa una inteligencia relacional que no solo conecta ideas, sino estados, emociones y contextos. El inconsciente de Géminis percibe cómo una emoción puede transformarse en pensamiento, cómo un pensamiento puede alterar una acción, cómo una acción puede modificar un entorno. Esta comprensión sistémica le permite intervenir en distintos niveles de la realidad, generando cambios que se expanden más allá de lo inmediato. Se encuentra asimismo una capacidad de metabolizar la contradicción sin necesidad de resolverla de inmediato. En lugar de buscar una síntesis apresurada, el inconsciente permite que los opuestos coexistan, interactúen y generen nuevas configuraciones. Esta tolerancia a la ambivalencia abre espacios de creatividad donde surgen soluciones inesperadas, nacidas precisamente de la tensión entre lo que parecía incompatible. En lo más hondo, también se percibe una relación con el movimiento como principio esencial. No es solo desplazamiento físico o mental, sino una comprensión de que todo está en flujo constante. El inconsciente de Géminis no busca detener ese flujo, sino integrarse en él. Cada cambio es una oportunidad de ajuste, cada transición un momento de aprendizaje. Esta afinidad con el movimiento lo vuelve difícil de contener, porque no ofrece resistencia al cambio, lo encarna. Existe además una dimensión estratégica que opera de manera casi invisible. El inconsciente no solo reacciona, también anticipa, reconfigura y redistribuye recursos internos antes de que sean necesarios. Esta preparación silenciosa permite responder con eficacia incluso en situaciones imprevistas. Lo que desde fuera puede parecer improvisación, en realidad está sostenido por una red interna de conexiones previamente activadas. En ese nivel también se manifiesta una relación con la curiosidad como impulso fundamental. No es una curiosidad superficial, sino una fuerza que empuja hacia la comprensión profunda de los mecanismos ocultos de la realidad. Cada detalle puede convertirse en una puerta, cada anomalía en una pista.
El inconsciente geminiano no descarta lo pequeño ni lo aparentemente irrelevante, porque intuye que en lo mínimo puede residir una clave mayor. Hay igualmente una tendencia a la expansión lateral del conocimiento. En lugar de profundizar de manera lineal en un solo punto, el inconsciente se desplaza en múltiples direcciones, generando un mapa amplio donde las conexiones entre áreas diversas enriquecen la comprensión global. Esta forma de exploración permite encontrar soluciones innovadoras al combinar elementos que tradicionalmente no se relacionan. En lo profundo también se activa una capacidad de regeneración a través del cambio de perspectiva. Cuando una situación parece bloqueada, el inconsciente no insiste desde el mismo ángulo, rota, desplaza, reencuadra. Esta movilidad perceptiva transforma obstáculos en configuraciones distintas, donde lo que antes limitaba puede convertirse en recurso. Y en el núcleo más silencioso, se percibe una fidelidad absoluta a la expansión de la conciencia. No se trata de acumular información, sino de ampliar la capacidad de percibir, interpretar y crear. El inconsciente de Géminis no se conforma con comprender el mundo tal como es, busca reimaginarlo, reconfigurarlo, abrirlo a nuevas posibilidades. Así, en esa estructura viva que nunca se detiene, donde cada elemento se transforma y se conecta con otros en un movimiento constante, emerge una fuerza que no necesita imponerse porque su naturaleza es expandirse. No se trata de alcanzar un punto final, sino de sostener un proceso infinito de descubrimiento. En esa dinámica, el inconsciente de Géminis se convierte en un motor inagotable, capaz de atravesar cualquier límite no rompiéndolo, sino trascendiéndolo a través de la transformación continua. En un estrato aún más arcano de esa vastedad interior, el inconsciente de Géminis entra en contacto con una cualidad que no se percibe como pensamiento ni como emoción, sino como una especie de pulso primordial. Es un latido sin forma que precede a toda idea, una vibración que no necesita lenguaje para existir. Desde ahí, todo lo demás se organiza. No es la mente la que dirige, sino esa frecuencia sutil que orienta, que inclina, que sugiere direcciones invisibles. Cuando ese pulso se activa con claridad, cada acción, por pequeña que sea, se alinea con una corriente mayor que atraviesa la experiencia entera. En esa profundidad también se revela una capacidad para desmantelar estructuras internas sin generar vacío destructivo. El inconsciente geminiano no teme desmontar creencias, identidades o narrativas que han quedado obsoletas, porque posee la habilidad de sostener el espacio intermedio entre lo que cae y lo que aún no ha surgido. Ese intervalo, que para otros sería incertidumbre paralizante, se convierte aquí en un laboratorio de recomposición. En ese terreno fértil, nuevas configuraciones emergen con una libertad que no está condicionada por lo anterior. Se manifiesta además una relación con la simultaneidad que desafía la percepción ordinaria. No se trata solo de atender múltiples estímulos, sino de habitar varios niveles de significado al mismo tiempo. Una conversación puede ser escuchada en su superficie, y a la vez, descifrada en sus capas ocultas. Una experiencia puede vivirse en el presente mientras se reinterpreta desde el pasado y se proyecta hacia el futuro. Esta coexistencia de planos no genera confusión, genera profundidad operativa. Permite actuar con una comprensión ampliada que integra distintos tiempos y contextos en un solo gesto. En ese entramado también existe una forma particular de alquimia interna. El inconsciente de Géminis toma fragmentos dispersos, ideas inconclusas, emociones transitorias, percepciones aparentemente inconexas, y los somete a un proceso de recombinación constante. De esa mezcla surgen configuraciones nuevas que no podrían haberse generado desde un pensamiento lineal. Esta alquimia no sigue reglas fijas, se adapta, muta, responde a lo que cada momento exige. Es una creatividad en estado puro, sin moldes previos, impulsada por la necesidad de explorar lo que aún no tiene nombre. Otra dimensión oculta es la capacidad de percibir los puntos de inflexión antes de que se vuelvan evidentes. El inconsciente geminiano detecta cuando una dinámica está a punto de cambiar, cuando una situación ha alcanzado su límite de estabilidad. No necesita señales explícitas, capta microtensiones, variaciones casi imperceptibles que anuncian transformación. Esta sensibilidad le permite moverse justo antes del giro, posicionarse en el instante en que lo nuevo comienza a emerger. También se despliega una relación singular con la ligereza como estrategia de poder. No es evasión ni superficialidad, sino una forma de evitar la densidad que inmoviliza. El inconsciente entiende que aquello que se vuelve demasiado pesado pierde capacidad de movimiento. Por eso, incluso en contextos complejos, introduce flexibilidad, humor interno, desplazamientos sutiles que alivian la carga sin negar la profundidad.
Esta ligereza no reduce la intensidad, la hace sostenible. En lo más profundo se encuentra una capacidad de traducción entre mundos internos heterogéneos. El inconsciente de Géminis puede tomar una intuición abstracta y convertirla en una idea articulada, o transformar una emoción difusa en una estructura comprensible. Este tránsito constante entre lo informe y lo definido genera una fluidez que facilita la creación y la adaptación. Nada queda atrapado en un solo estado, todo puede transformarse en otra cosa. Existe también una afinidad con lo efímero que encierra una sabiduría particular. El inconsciente no intenta retener cada instante, lo atraviesa. Comprende que la fugacidad no es pérdida, sino renovación constante. Cada momento que se disuelve deja espacio para otro que trae consigo nuevas combinaciones, nuevas conexiones. Esta aceptación del cambio continuo elimina la resistencia y permite una evolución constante sin desgaste innecesario. En ese núcleo oculto también se manifiesta una forma de coraje que no se presenta como confrontación directa, sino como apertura radical. Es el valor de entrar en lo desconocido sin garantías, de sostener múltiples posibilidades sin necesidad de elegir una de inmediato, de permanecer en el flujo sin exigir conclusiones definitivas. Este coraje silencioso sostiene la exploración incesante que define su naturaleza. Otra corriente interna impulsa una expansión hacia lo colectivo. Aunque el movimiento parezca individual, el inconsciente geminiano está profundamente conectado con redes más amplias de intercambio. Las ideas no se perciben como propiedad aislada, sino como parte de un flujo compartido que circula, se transforma y regresa enriquecido. Esta conexión amplifica su alcance, permitiendo que lo que surge en su interior tenga resonancia más allá de su propio ámbito. En lo más hondo también se percibe una tendencia a desafiar la linealidad del sentido. El inconsciente no se conforma con interpretaciones únicas, abre múltiples lecturas simultáneas. Cada experiencia puede ser entendida desde distintos ángulos, cada significado puede expandirse en direcciones inesperadas. Esta multiplicidad no fragmenta, enriquece. Permite una comprensión más amplia que no se limita a una sola perspectiva. Y en el centro de todo, como un eje invisible, se encuentra una fidelidad absoluta al movimiento de la conciencia en expansión. No hay punto de llegada que detenga ese impulso. Cada logro es solo un umbral hacia otra exploración, cada certeza una base temporal desde la cual cuestionar y reconstruir. En esa dinámica, el inconsciente de Géminis no se agota, porque no busca concluir, sino continuar. Así, en ese universo interno donde todo se transforma sin cesar, donde cada elemento se conecta con otros en una red viva y cambiante, emerge una fuerza que no depende de la permanencia para sostenerse. Es una fuerza que habita en la transición, que se nutre de la diversidad y que encuentra en la multiplicidad su forma más auténtica. En esa expansión constante, en esa danza interminable entre lo que es y lo que puede ser, se revela una potencia que no puede ser contenida porque su esencia es atravesar todos los límites sin dejar de moverse jamás. En la zona más intangible de ese entramado, donde incluso el pulso primordial se disuelve en algo aún más sutil, el inconsciente de Géminis entra en contacto con una cualidad que podría describirse como conciencia en estado de dispersión inteligente. No se concentra en un único foco, sino que se expande como una niebla lúcida que lo impregna todo. Desde ahí, no necesita dirigirse a un punto específico, porque ya está presente en múltiples direcciones al mismo tiempo. Esta forma de presencia no es pasiva, es una vigilancia dinámica que percibe variaciones mínimas en el entorno y responde antes de que se vuelvan evidentes. En ese nivel, se manifiesta una capacidad de anticipación que no depende de la lógica secuencial. El inconsciente no predice a partir de datos lineales, sino que siente las tendencias latentes, como si leyera corrientes invisibles que atraviesan la realidad. Es una inteligencia que se adelanta no porque calcule, sino porque resuena con lo que está en proceso de emerger. De esta manera, cada movimiento se convierte en una respuesta alineada con fuerzas que aún no han tomado forma visible. También se despliega una relación con la fragmentación del tiempo en unidades flexibles. El inconsciente geminiano no experimenta el tiempo como una línea rígida, sino como una serie de intervalos maleables que pueden expandirse o comprimirse según la intensidad de la atención. Un instante puede contener múltiples capas de experiencia, y un periodo extenso puede sintetizarse en una intuición inmediata. Esta elasticidad temporal le permite operar con una eficacia que no depende de la duración, sino de la calidad del contacto con cada momento. En esa profundidad se activa una forma de inteligencia adaptativa que no busca estabilidad como fin, sino como recurso temporal.
El inconsciente puede generar estructuras internas sólidas cuando son necesarias, pero las disuelve sin resistencia cuando dejan de ser útiles. Esta capacidad de construir y deconstruir sin apego evita la acumulación de rigidez y mantiene el sistema en un estado de renovación constante. Existe además una sensibilidad hacia los ritmos ocultos que organizan la experiencia. No se trata solo de percibir cambios, sino de captar la cadencia con la que ocurren. El inconsciente de Géminis reconoce patrones rítmicos en la comunicación, en los procesos creativos, en las dinámicas de interacción. Esta percepción le permite intervenir en el momento exacto, sincronizando sus acciones con el flujo natural de los acontecimientos. Otra dimensión que emerge es la capacidad de generar significado a partir de lo aparentemente trivial. El inconsciente no descarta lo cotidiano, lo examina, lo reconfigura, lo eleva. Un detalle mínimo puede convertirse en el punto de partida de una cadena de asociaciones que desemboca en una comprensión más amplia. Esta habilidad transforma la experiencia diaria en un campo continuo de exploración, donde nada es insignificante. En ese entramado también se revela una relación con la incertidumbre como espacio de juego creativo. No se busca eliminarla, sino habitarla con soltura. El inconsciente geminiano se mueve dentro de lo indeterminado como si fuera su entorno natural, explorando posibilidades sin la necesidad de fijarlas de inmediato. Esta libertad permite que surjan soluciones que no habrían sido accesibles desde una perspectiva rígida. En lo más profundo, se manifiesta una forma de coherencia que no depende de la uniformidad. No hay una necesidad de mantener una línea constante de pensamiento o acción, la coherencia surge de la capacidad de integrar cambios sin perder la continuidad interna. Cada variación se incorpora como parte de un proceso mayor, generando una identidad en movimiento que se sostiene precisamente por su capacidad de transformarse. También se activa una relación con la percepción periférica como herramienta central. El inconsciente no se limita al foco principal, sino que capta información en los márgenes, en lo que ocurre fuera del centro de atención. Esta amplitud perceptiva permite detectar oportunidades, riesgos y conexiones que otros pasan por alto, ampliando el campo de acción de manera significativa. En esa profundidad se encuentra una forma de creatividad que no se agota en la producción de ideas, sino que se extiende a la reconfiguración de contextos. El inconsciente de Géminis no solo genera contenido, modifica las condiciones en las que ese contenido se interpreta. Cambia el marco, altera la perspectiva, desplaza los puntos de referencia. De este modo, lo que antes parecía fijo se vuelve flexible, y lo que parecía limitado se abre a nuevas lecturas. Existe también una relación con la ligereza como vehículo de profundidad. El inconsciente entiende que no es necesario cargar cada proceso con gravedad para que sea significativo. Puede abordar cuestiones complejas con una actitud flexible, permitiendo que la exploración fluya sin la presión de alcanzar conclusiones definitivas. Esta ligereza no resta importancia, sino que facilita el acceso a niveles más profundos sin generar bloqueo. En lo más hondo se percibe una conexión con la multiplicidad como principio esencial. No hay una sola vía, una sola interpretación, una sola forma de ser. El inconsciente de Géminis se expande en múltiples direcciones, explorando simultáneamente diversas posibilidades. Esta expansión no dispersa, sino que enriquece, creando un entramado donde cada hilo aporta una perspectiva única. Y en el núcleo más silencioso, donde todo converge y se disuelve al mismo tiempo, se encuentra una fidelidad absoluta al proceso de transformación continua. No hay apego a estados pasados ni ansiedad por estados futuros. Solo existe el movimiento constante, la adaptación perpetua, la exploración sin fin. En esa dinámica, el inconsciente de Géminis se convierte en una fuerza que no puede ser detenida porque no se fija en ningún punto. Se desplaza, se expande, se reinventa. Así, en ese universo interior donde cada elemento es mutable y cada conexión es una puerta, se manifiesta una potencia que no depende de la permanencia para existir. Es una potencia que habita en la transición, que se nutre de la diversidad y que encuentra en el cambio su forma más pura de expresión. En esa corriente incesante, el inconsciente de Géminis no solo atraviesa la realidad, la reconfigura sin cesar, convirtiéndose en un principio activo de transformación que nunca se agota. En una hondura todavía más esquiva, donde incluso la percepción de movimiento se vuelve relativa, el inconsciente de Géminis se vincula con una cualidad que podría describirse como inteligencia de transición pura. No se trata ya de cambiar de un estado a otro, sino de habitar el propio tránsito como sustancia. Allí, el paso entre una idea y otra, entre una emoción y su transformación,
deja de ser un intervalo vacío y se convierte en el núcleo activo donde ocurre la verdadera creación. Ese espacio intermedio, casi imperceptible, es donde el signo despliega su poder más silencioso, la capacidad de alterar la dirección de lo que está en proceso antes de que se consolide. En ese plano, emerge una relación íntima con la indeterminación fértil. No como una falta de definición, sino como un campo en el que múltiples definiciones coexisten sin anularse. El inconsciente geminiano no siente urgencia por elegir una forma definitiva, porque comprende que en la coexistencia de posibilidades reside una riqueza mayor que en cualquier resolución única. Esta apertura genera una elasticidad interna que le permite adaptarse a contextos cambiantes sin perder impulso ni coherencia. Se activa también una forma de percepción que no distingue con rigidez entre lo interno y lo externo. Las fronteras se vuelven permeables, y lo que ocurre en el entorno resuena inmediatamente en el mundo interior, mientras que las configuraciones internas se proyectan hacia afuera con igual fluidez. Este intercambio constante crea una sensación de continuidad entre el sujeto y la realidad, donde cada interacción es a la vez recepción y emisión, interpretación y creación. En lo profundo se revela una capacidad de descomponer la complejidad en unidades móviles sin reducirla. El inconsciente de Géminis puede fragmentar una situación compleja en múltiples elementos manejables, pero sin perder de vista la red que los conecta. Cada fragmento se analiza, se transforma y se reintegra en una estructura más amplia que evoluciona constantemente. Esta habilidad permite abordar lo complejo sin quedar atrapado en su peso. Existe además una afinidad con los procesos de emergencia espontánea. No todo necesita ser planificado o anticipado, hay una confianza en que ciertas configuraciones surgirán por sí mismas cuando las condiciones estén dadas. El inconsciente geminiano facilita esas condiciones mediante la exploración, la conexión y la apertura, permitiendo que lo nuevo aparezca sin forzarlo. Esta relación con lo emergente evita la rigidez del control excesivo y mantiene vivo el dinamismo interno. Otra dimensión menos visible es la capacidad de sostener múltiples niveles de interpretación simultáneamente sin necesidad de jerarquizarlos. Una misma experiencia puede ser comprendida desde lo racional, lo simbólico, lo intuitivo y lo relacional al mismo tiempo. Ninguna de estas lecturas invalida a las otras, todas coexisten y se enriquecen mutuamente. Esta multiplicidad de capas genera una comprensión profunda que no se limita a una sola perspectiva. En ese entramado también se manifiesta una forma de desplazamiento interno que no requiere cambio externo inmediato. El inconsciente puede moverse, transformarse, reconfigurarse sin necesidad de que el entorno cambie de forma visible. Esta movilidad interna le permite adaptarse incluso en contextos aparentemente estáticos, generando nuevas posibilidades desde dentro antes de que se reflejen fuera. Se percibe asimismo una relación con la ambigüedad como territorio de exploración avanzada. Lo ambiguo no se evita ni se simplifica, se examina, se habita, se expande. El inconsciente de Géminis encuentra en la ambigüedad un espacio donde las categorías rígidas se disuelven y emergen nuevas formas de comprensión. Esta capacidad le permite moverse en contextos inciertos con una soltura que no depende de definiciones claras. En lo más profundo también se activa una forma de coherencia dinámica que no necesita estabilidad para sostenerse. No hay una estructura fija que garantice continuidad, la continuidad surge del propio movimiento. Cada cambio se integra en una secuencia que, aunque no sea lineal, mantiene un sentido interno. Esta coherencia en movimiento es lo que permite avanzar sin necesidad de anclarse en puntos estáticos. Existe además una sensibilidad hacia los procesos de sincronía, donde eventos aparentemente independientes se conectan de manera significativa. El inconsciente geminiano detecta estas coincidencias no como casualidades, sino como nodos de sentido que pueden ser utilizados para orientar la acción. Esta percepción amplía el campo de interpretación y permite aprovechar oportunidades que no se presentan de forma evidente. En ese nivel también se manifiesta una capacidad de expansión sin acumulación. El crecimiento no se basa en añadir capas de complejidad, sino en reorganizar lo existente de formas cada vez más eficientes. El inconsciente no busca poseer más, sino comprender mejor, conectar más profundamente, transformar con mayor precisión. Esta economía dinámica evita la saturación y mantiene el sistema ágil. Se despliega igualmente una relación con el desapego operativo. No se trata de indiferencia, sino de la capacidad de involucrarse plenamente en una experiencia y, al mismo tiempo, estar dispuesto a soltarla cuando ha cumplido su función. Este desapego permite una renovación constante sin pérdida de energía, evitando que lo ya vivido se convierta en carga. En lo más hondo,
se percibe una tendencia a la expansión del significado más allá de los límites convencionales. El inconsciente de Géminis no se conforma con interpretar la realidad dentro de marcos establecidos, los expande, los redefine, los trasciende. Cada concepto puede ser reconfigurado, cada estructura reinterpretada, cada límite cuestionado. Esta expansión constante del sentido es una de las fuentes de su poder creativo. Y en el núcleo más esencial, se encuentra una alineación con el principio de transformación continua como ley interna. No hay resistencia a lo que cambia, porque el cambio no es una circunstancia externa, sino la propia naturaleza del sistema. En esa aceptación plena, el inconsciente se mueve con una fluidez que lo hace prácticamente inalcanzable para cualquier forma de estancamiento. Así, en ese espacio donde todo se redefine a cada instante, donde cada transición es una oportunidad y cada ambigüedad un campo fértil, se revela una fuerza que no depende de la permanencia ni de la certeza.